cuando te constituyes en el líder que era Jesucristo, cuando Él estuvo con sus 12 apóstoles, los llamó, escogió a los que Él quiso, los preparó, les habló el mensaje del reino, les habló la salvación, les adoctrinó el Señor Jesucristo, los preparó para que fuesen sus discípulos, sus seguidores, aquellos que querían ser como Jesús y hablar como Jesús y adaptar o adecuarse a las enseñanzas de Jesús. Vemos en la Escritura cómo Jesús prepara a 12, los evangeliza, los prepara, les muestra su doctrina, se les muestra los señales, los prodigios, les enseña a orar, les enseña a cómo se debe de vivir la vida cristiana, a predicar porque Él predicó, les enseña cómo deben de ser la justicia de Dios, la paz y todo que tengo, las parábolas, todas las enseñanzas que Jesús les dio a sus discípulos. De tal manera que el tiempo que Jesús tuvo con sus 12 discípulos, el tiempo de inicio de su ministerio, que comenzaba con el ayuno, ahí donde fue tentado, y inicia dentro de esos 3 años llamando a quien Él quiso, a los 12, y los nombró por sus nombres y le dijo: sígueme y los haré pescadores de hombres. Y al instante Pedro, su hermano, que estaban remendando las redes con su padre, las redes de su padre, dejaron las redes, dejaron a su padre y siguieron a Jesús. Y luego los Boanerges, que se les conoce como los Boanerges, luego los demás discípulos que siguieron a Jesús, y a cada uno lo fue llamando el Señor, y cada uno fue respondiendo al llamado que Jesús les había hecho. Les habló hasta de su venida, de los finales de los tiempos. Los evaluó y les preguntó: ¿vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro les dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todas estas cosas que Jesús hizo y andando con ellos, cómo partía el pan y dando gracias a Dios lo comía junto con ellos, bebía vino, lo repartió entre ellos y estableció solemnemente esa festividad, ese evento de cómo iba en el día de la Pascua en un pollino, en un becerrito, donde organiza todo lo que él quería organizar para la Pascua, y él se montó en el burrito y entró, y los jóvenes decían: santo es el que viene en el nombre del Señor, o sea, en las alturas. Entonces Jesús entra victorioso en un burrito prestado, y todos los discípulos veían cuando Jesús andaba sobre el mar, cuando Jesús reprendió los vientos y el mar, cuando Jesús sanó al paralítico, cuando Jesús resucitó a Lázaro, cuando Jesús sanó a aquella mujer enferma de flujo de sangre, cuando Jesús sanó a los 10, cuando Jesús estaba hablando con la samaritana. O sea, todas las partes, toda la Escritura habla acerca de Jesús y lo que vivieron los apóstoles andando con el Señor por excelencia, el Maestro de maestros, el Señor de señores, de tal manera que cada vez que andaban con ellos experimentaban algo especial, algo sobrenatural, porque inclusive ya después de que Jesús fue crucificado, cuando se le presentó durante 40 días con pruebas indubitables de que Jesús había resucitado,
Ellos mismos dan testimonio y decían, no ardía nuestro corazón cuando hablaba con nosotros. O sea, ellos experimentaban algo, un calor, un fuego en sus corazones cuando oían las palabras de Jesús. Se contagiaron de la pasión que Jesús tenía hacia la obra de Dios, hacia la obediencia de Dios. Y los apóstoles recibieron esa formación directamente por Jesucristo. Pablo más tarde se convierte al cristianismo y llega al cristianismo, y Jesús mismo se le presenta en el camino y le dice, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, que es Pablo el apóstol, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y se le presenta de una manera directa al apóstol Pablo, quedando ciego, y donde Jesús le dice, ve a la calle a la derecha y ahí estará uno que ora por ti, y ve visiones que... Entonces Él te va a decir lo que debes de hacer. Entonces el hecho de que Pablo haya tenido un encuentro personal con Cristo, de estar directamente con Cristo, en ese momento se constituye uno de los apóstoles también más predominantes y más, históricamente hablando, uno del más, por no decir el mayor, el más grande de todos los apóstoles, porque llegó hasta Augusto César, llegó hasta a diferentes naciones, proclamó el evangelio, levantó iglesias en diferentes ciudades, en diferentes países. Entonces Pablo fue un apóstol, el apóstol de los gentiles. Pero después que Jesús fue levantado arriba en cielo, y que recibieron los apóstoles y que les dijeron unos ángeles, ven a este Jesús que es tomado de vosotros, así será en su segunda venida, porque todo ojo le verá y todo oído le escuchará. Cuando Jesús sube al cielo y una nube lo ocultó de sus ojos, cuando los apóstoles vieron que fue tomado el Señor y que Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, sino que enviaré el Consolador, entonces Él los va a guiar, el Espíritu Santo, Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces toda la gente, cuando experimentaba la presencia de Dios, los apóstoles, esa misma presencia de Dios estaba impregnada en sus vidas, hasta en sus vestiduras, porque dice que traían a los enfermos y los ponían en la calle para que al pasar la sombra de Pedro recibieran la sanidad de sus cuerpos, porque también Pedro y los apóstoles posteriormente aprendieron de Jesús, y en el nombre de Jesús había muchas señales y prodigios y milagros y bendición, de tal manera que no te podías perder el estar con uno de los apóstoles, el momento de estar escuchando sus palabras, porque ellos irradiaban el poder, la presencia y la preeminencia de Dios. Entonces la gente, cuando escuchaba de Pablo, cuando escuchaba de Pedro, cuando ellos hablaban, pues se llenaban de Dios. Ellos estaban llenos del evangelio, llenos de la palabra, llenos de el caminar con Cristo, y eso era lo que compartían a las demás personas. Algunos de ellos escribieron los 4 evangelios, y en los evangelios, según ellos, explicaban, hablaban de Jesús, predicaban de Jesús y enseñaban a las multitudes de Jesús. Entonces, pues eso se constituye como un evangelio para evangelizar a la gente y hablar de Cristo, para que la gente se convirtiera a Dios y conociera de Jesús, aquel hombre que era el mismo Dios humanado,
estuvo aquí y estuvo enseñando cosas hermosas, grandes y poderosas y sobrenaturales a sus 12 apóstoles, y sus 12 apóstoles así a sus discípulos de los apóstoles, que también escuchaban la palabra y que fueron seguidores de Cristo también, y que fueron discípulos de Cristo de una manera ya en la unidad de los apóstoles, en la predicación de los apóstoles, que transmitían de generación en generación a las generaciones venideras el discipulado de Jesús, que era compartido, y que todos aquellos que iban adquiriendo ese discipulado se iban formando de acuerdo al Espíritu Santo en nuevos cristianos, en nuevos seguidores de Jesús, en nuevos siervos de Dios. Cualquier persona que estuviera con un apóstol tendría la oportunidad de experimentar la presencia de Dios. Inclusive Pedro, al poner sus manos, al imponer las manos sobre las personas, ellos de inmediato recibían el Espíritu Santo y recibían el poder de Dios cuando venía el Espíritu Santo a sus vidas. Esto se va transmitiendo, y cuando llegamos nosotros los apostólicos a seguir continuando con los hechos de los apóstoles, estas señales tienen y deben de seguir, porque seguimos la línea de Cristo, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, de esa manera que nosotros edificamos nuestra casa espiritual y enseñamos a los demás que nos escuchan la palabra de Dios, y en la formación de una vida cristiana, en la formación de siervos y siervas de Dios. Entonces, esto continúa, no ha terminado, sigue habiendo señales, sigue habiendo milagros, Dios se sigue manifestando, la presencia de Dios está en los corazones nuestros y en las personas que escuchan el Evangelio, y arde en nuestro corazón ese poder que ardió también en los apóstoles, esa presencia que también estuvo en los apóstoles, que sentían la presencia de Dios de una manera hermosa. Así también nosotros somos portadores de esa presencia de Dios, y también aquellas personas que lo quieran recibir, nosotros también podemos orar, podemos predicar, podemos evangelizar, podemos compartir el reino, compartir la sana doctrina, para que las personas reciban a mismo Jesucristo en sus corazones. Hermanos, son invitados para que cada vez que nosotros subamos material o contenido a este canal, pues le den like, se suscriban y sigan apoyando este canal. Por ahí dejo los datos, si alguien siente en su corazón aportar sus diezmos, sus ofrendas, por favor contáctenos, y con gusto, hermanos, con gusto usted va a recibir esa bendición de dar y recibir, y también va a recibir la bendición de poder participar en este ministerio. Dios les bendiga y Dios les guarde, y muchas gracias por escucharnos y seguirnos en las redes sociales. Dios les bendiga.